Descanso, alimentación, planificación son solo algunos de los elementos que hacen al deportista de alto rendimiento. Pero el cuerpo también se cansa. ¿Cómo ayuda la medicina del deporte? ¿Cómo se hace para construir un deportista de alto rendimiento? Lo explica la especialista Lucila Zorati. ¿Qué hace un especialista médico en deportes? Ay, qué linda pregunta. Y es una pregunta que surge muchas veces en el consultorio, porque a veces el deportista, como ve el título médico deportólogo, dice, ay, sí, es este, pero a veces no saben a qué vienen. Los médicos especialistas en medicina del deporte y del ejercicio físico estamos formados, o sea, somos la parte de la medicina que se encarga de la problemática del deportista, en todos sus aspectos, desde la patología hasta la prevención, o si querés, mejor al revés, desde la prevención hasta la patología. Nos interesa mucho que el deportista realice la práctica deportiva o actividad física o ejercicio físico y logre su objetivo de la mejor manera y que cumpla con esta premisa tan linda que tenemos de que el ejercicio físico le haga bien a la salud y juntamente con eso pueda llegar a su rendimiento máximo. Los deportólogos estamos formados para trabajar con un montón de niveles de deportistas, desde lo recreacional hasta el alto rendimiento, y para cada nivel tenemos unos objetivos y una manera de trabajar. Entonces, cuando el deportista es de nivel recreativo, intentamos ir más al cuidado de la salud, gestionando las cargas, gestionando la alimentación, gestionando el descanso, revisando que se trabaje en todas las capacidades funcionales de manera armónica, evaluando órganos y sistemas que en general están sobresolicitados en el ejercicio, como el aparato cardiorrespiratorio, como el aparato locomotor, el sistema metabólico, y en ese contexto trabajamos mucho en lo que es el orden de la alimentación para cumplir los objetivos. ¿Y con alto rendimiento? Y en el alto rendimiento trabajamos con el mismo énfasis, porque yo siempre digo que si bien el deporte recreativo que lo lleva a cabo a lo mejor personas más grandes o ya máster, y el deporte de alto rendimiento están en dos aristas, en dos polos que no son opuestos, porque a nosotros los médicos del deporte nos hacen estar muy alerta, porque el deporte recreacional se lleva a cabo para cuidar la salud y el deporte de alto rendimiento se lleva a cabo para lograr precisamente el máximo rendimiento deportivo. Entonces el médico en ese sentido tiene que poner exponer todos los recursos que tiene para que ese objetivo se lleve a cabo. Y en realidad en el deporte de alto rendimiento lo manejamos de la misma manera, quizás con recursos diferentes, pero se trabaja muchísimo en la prevención porque necesitamos que el deportista esté 100% para el entrenamiento, porque el entrenamiento es quien lo va a llevar a lograr su objetivo, junto con todas las demás cuestiones a tratar. Entonces, en lo que hace la prevención, lo primero que evaluamos es el aparato cardiorrespiratorio, los órganos y sistemas más importantes para que estén aptos y no tengamos problemáticas de salud importantes que nos dejen al deportista fuera de la cancha, fuera del entrenamiento, claro, fuera del campo de juego. Podríamos ponerlo como la máxima expresión del cuidado de la salud en el deportista, sin dejar de mencionar aparato locomotor, como te decía anteriormente. Evaluamos posibles desalineaciones, posibles alteraciones estructurales en el deportista, en la rodilla, en la columna, en el pie, que lo puedan predisponer a dolencia, sobrecarga o lesión, que igualmente lo sacan de la posibilidad de entrenar y por ende de cumplir con una planificación en función de su proyecto
deportivo. Alto rendimiento, estamos hablando, por ejemplo, de cuántas horas de entrenamiento por día o por semana. Bueno, son muy dispares las clasificaciones, Sí. pero es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que alto rendimiento son solamente los deportistas que aparecen en la tele, o solamente los deportistas que compiten representando al país o a la provincia, o que nos representan obviamente en competencias internacionales. Pero la realidad es que en el día a día nos cruzamos todos los días con deportistas que entrenan 2 horas por día, todos los días, y que compiten habitualmente. Entonces, en ese sentido, esa demanda que le estamos imprimiendo a nuestro organismo hace que ese concepto lo podamos aplicar aún en deportistas que no compiten a nivel nacional, internacional, sí, representando países, como te decía anteriormente. Entonces, hay deportistas de nivel recreativo que son amateur, que no cobran por realizar un deporte, es más, pagan y mucho, sí, y entrenan una cantidad de horas que los transforma, obviamente, en alto rendimiento, pero de características recreativas. Después tenemos el deporte de elite, que es el deporte en el que se entrena esta misma cantidad de horas y más, y que la competencia está arreglada y representan una federación nacional, una federación, y que compiten a nivel internacional, etcétera, etcétera. Llega una persona que hace alto rendimiento, ¿no? Se está entrenando para correr la maratón dentro de un mes, para jugar el torneo de su vida dentro de, no sé, 2 semanas, por ejemplo, apremiado por el tiempo, nado sincronizado. Me decías también que hay mucha actividad aquí en Rosario. Sí. ¿Qué es lo primero que haces para que pueda llegar mejor a esa instancia y que su rendimiento sea mejor, que en verdad es lo que estaba buscando? Excelente. Vos sabés que yo siempre en el consultorio lo primero que hago es preguntarle, obviamente, qué deporte hacen, cuántas horas practican el deporte, cómo compiten, a qué nivel compiten, etcétera, etcétera, para luego armar el plan de trabajo. Exacto. Para armar una planificación y para armar un plan de trabajo en el contexto de mejorarme para una competencia, siempre tengo que llevar, primero principal, tengo que llegar al médico deportólogo con el tiempo prudencial para que todo esto surta efecto. ¿Y cuánto tiempo es eso? Y, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo ves no la transformación, los primeros resultados? Bien, suponte que tengamos un deportista que nunca lo vimos y que que entrena alto rendimiento, porque entrena 100 kilómetros por semana, por ejemplo, que en nuestro medio vemos un montón de chicos que entrenan esa cantidad de volumen de kilómetros, y va a competir en la maratón de Rosario. Entonces, la consulta tiene que ser siempre con un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer, lo primero que hacemos es un buen análisis de sangre, porque es la mejor manera de definir si ese deportista está metabólicamente apto para. Cuando vos haces un análisis de sangre, nos refleja cómo está impactando ese entrenamiento que viene haciendo, cómo va impactando la planificación del entrenamiento en su salud y por ende luego en su rendimiento. Claro. Entonces, si yo tengo que hacer un análisis de sangre, por ejemplo, con todo un perfil de vitaminas y minerales, nos demoran entre 1 semana y 15 días. Y si esas vitaminas y minerales están alteradas, tenemos que instaurar un tratamiento. Y ese tratamiento, para que surta efecto, tiene un tiempo prudencial. Y para que el deportista sienta esa mejoría, otro tiempo prudencial. Por lo tanto, nunca puedo llegar al deportólogo un mes antes de una carrera tan larga, sobre todo. Bien, entonces yo siempre les digo, no lleguen tarde. Cuando me inscribo en la carrera, nadie se inscribe en un 42 kilómetros un mes antes. Siempre hay una programación de por lo menos 4 o 5 meses. Entonces ese tiempo ya es más agradable y nos da más tiempo de lograr objetivos en el sentido del cuidado de la salud. Hablo de gestionar las cargas, gestionar la alimentación, gestionar la alimentación y la suplementación en el caso que corresponda. Y después tenemos los deportistas que no son recreacionales y que compiten en la misma maratón, pero son elite.
y son chicos que representan a una provincia, que representan a un país o que representan a un país y que están becados y que en parte la actividad deportiva juega como una actividad laboral. Claro. Entonces, bueno, por lo general estos chicos están chequeados más asiduamente y entonces en ellos tenemos menos problemas porque venimos haciendo prevención. Previo. Exactamente. ¿Mejor alimentación te garantiza mejor rendimiento deportivo? Y ahora me decís que es mejor alimentación. Claro. Podríamos decir, partir de que voy a tener un buen resultado deportivo en la medida que tenga una buena planificación del entrenamiento, porque quien me va a llevar a mejorar mis órganos y sistemas para rendir mejor ese día, primero es la planificación del entrenamiento. Por lo tanto, primero tenemos que tener un buen entrenador. Bien. Una vez que ya tengo un buen entrenador, sí está visto, y la medicina del deporte en estos últimos 10, 20 años ha tenido una evolución sideral en este sentido, y ya sabemos que la alimentación correcta, adecuada a las cargas de entrenamiento, acompañan y son una pieza más del jueguito de piezas que hacen que lleguemos al máximo rendimiento. Antes de entrar en algunos alimentos en particular, hoy con las redes sociales y la información que hay mucha, te dicen, bueno, mira, esta misma persona entrena lo mismo que esta otra misma persona, con características similares, pero una progresa y la otra no. ¿Qué hizo mal la que no progresa? Bueno, quizás es lo que te estoy diciendo, tienen las dos el mismo, eso pasa todos los días en el consultorio, o sea, deportistas que entrenan con el mismo entrenador y que tienen las mismas cargas de entrenamiento y no progresan. Y uno progresa por un lado y el otro progresa por el otro, porque hay cuestiones por afuera del entrenamiento que tienen que ver con la nutrición, es decir, con la ingesta de alimentos de calidad, para solventar el coste energético del entrenamiento, de la recuperación, etcétera, etcétera. Hay aspectos que tienen que ver con el descanso y aspectos psicoemocionales también. O sea, entrenar solamente no nos asegura el triunfo, o no nos asegura, más allá del triunfo, los buenos resultados, sino que hay que tener en cuenta, le decimos y le llamamos desde hace mucho tiempo ya, el entrenamiento que no se ve, o sea, la parte del entrenamiento que no veo, porque yo lo veo al atleta en el agua, o corriendo, o en la cancha de fútbol, en la cancha de tenis, y pareciera que es solo eso lo que importa, lo que hace en el campo de deporte. Después, cuando vuelve a su casa, hay otra parte que tiene que cuidar el deportista y que tiene que ver exactamente con esto. Proteínas, magnesio, creatina, vitaminas, creo que te lo dije, suplementos vitamínicos, las malditas harinas en el medio. ¿Qué hacemos con todo ese combo? Todo eso que hago mucho en las redes sociales. Todo, y que te dicen, bueno, che, ¿te duele tal músculo? Toma esto. ¿Te duele? No, para descansar mejor, dale, ahora con esto. ¿Vos querés sacar músculo rápido? Hacé esto otro. Además del entrenamiento, ¿no? Pero claro, la cuestión está mágica también de estos elementos nutricionales. Sí, bueno, tiene que ver un poco con cómo vivimos y que queremos todo ya, todo rápido, y bueno, hay mucho, o sea, de todo lo que vos me nombraste, las proteínas, la creatina, las harinas, etcétera, etcétera, cada uno cumple su función y es importante en un momento determinado del proceso de entrenamiento, o a lo largo del día, o a lo largo del ciclo de entrenamiento, o de la semana de entrenamiento, o del mes de entrenamiento. Siempre cumple una función. Hablando del deportista de alto rendimiento, se adecúan los macronutrientes y, por ejemplo, para separar un poquito y separar las harinas y separar los suplementos, las harinas, por decirlo de alguna manera, están del lado de los macronutrientes,
y están en un lugarcito que ocupan los hidratos de carbono. Los macronutrientes son los que nos dan energía, los que nos aportan la posibilidad de recuperar tejidos. Entonces tenemos proteínas por un lado, hidratos de carbono por el otro, grasas por el otro, y las harinas estarían en las grasas. Son alimentos que deben utilizarse estratégicamente siempre y deben estar. Bien. Y después, por el otro lado, tenemos otros que se llaman micronutrientes y que esos son, entrarían las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera, el magnesio, lo que vos me decías. Y por otro lado, fuera de los alimentos, tenemos los suplementos que pueden ser lo que vos nombrabas como proteína, creatina. Y dentro de los suplementos, entonces, redondito, que quería decir, los nutrientes nos los aportan siempre los alimentos, las proteínas, los hidratos, las grasas están contenidas en los alimentos. Entonces la idea es que el deportista aprenda a elegir aquellos alimentos que contengan esos macronutrientes que le van a venir bien para mejorar en su rendimiento deportivo. Entonces, algunos macronutrientes como los hidratos de carbono, donde ponemos las harinas, son muy importantes para obtener energía, para entrenar y también para después recuperar. Bien, recuperar el músculo, etc. Y otros macronutrientes como las proteínas, donde entran el queso, los huevos, la carne, el pescado, el pollo, etcétera, son nutrientes importantísimos en la recuperación, por ejemplo, de todos los tejidos, no solo del tejido muscular. Y las grasas también cumplen dos funciones, son muy importantes las grasas. Ojo, porque las mitificamos a las grasas y no queremos no queremos saber nada de las grasas, pero las grasas en los deportistas nos aportan combustible energético en los deportes de larga duración y nos aportan posibilidad de regeneración de tejido junto con las proteínas. O sea, que fíjate lo importante que son. Sí, claro. O sea, que no hay que mitificar a ningún alimento. Después, las vitaminas es como que ayudan a estos macronutrientes a cumplir las funciones que te comentaba antes. Para decirlo así rápido, ¿siempre se pueden consumir estos suplementos o tienen algún riesgo? Los suplementos están en otro escaloncito. El primer escalón lo ocupan los alimentos. Yo tengo que estar segura de que estoy consumiendo los alimentos necesarios en cantidad y en calidad para solventar el coste energético de mi entrenamiento, de mi recuperación, de la competencia, etcétera, etcétera. Una vez que yo hice un análisis perfecto de todo lo que estoy ingiriendo, ahí puedo subir al siguiente escalón. Si veo que no puedo completar mi requerimiento energético y de recuperación con los alimentos, tengo que subir un escalón. Y tengo que empezar a pensar, a ver, ¿a quién puedo poner a jugar? Los suplementos. Un montón de suplementos, millones de suplementos, pero en la medicina del deporte los tenemos bien identificados, cuáles son los que han demostrado científicamente ayudar en la recuperación del entrenamiento, ayudar en el rendimiento deportivo y que no afectan la salud y que no implican doping deportivo. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es utilizar esos suplementos que están en la cajita verde, es decir, que los podemos usar con tranquilidad en el momento adecuado y en el deportista que corresponde, y nos van a ayudar un montón, porque si no estoy llegando con los alimentos, sí o sí en el deportista, por ejemplo, de alto rendimiento o en situaciones especiales como pueden ser un deportista máster, mujeres en etapa de menopausia, varones arriba de los 40, de los 50 y que hacen mucho ejercicio físico, están en una situación de vulnerabilidad porque más allá de hacer el ejercicio tienen otras actividades de la vida diaria. Claro. Entonces generamos un desgaste importante y muchas veces la suplementación nos ayuda mucho, pero para usar los suplementos es importantísimo primero hacer una evaluación clínica y nutricional adecuada para adecuar la suplementación a cada persona. Al principio de la nota hablabas del descanso y del sueño. ¿Cuántas horas tiene que dormir un deportista de alto rendimiento? Y te lo pregunto porque hace un tiempo se hablaba de cuánto dormía Messi o cuánto dormía Ronaldo y hablaban de 11 horas con la siesta incluida. Sí. 11 horas. Realmente... Sí, que está muy bien. ¿Quién pudiera? Un montón. ¿Quién pudiera? ¡Qué envidia! Bueno, pensemos que los deportistas de alto rendimiento
quizás uno lo piensa desde su mundo de representación y digo, ¿dónde duermo 11 horas? Es imposible. Los deportistas de alto rendimiento entrenan y luego utilizan las horas de sueño como parte de su trabajo. Me explico por todo lo que expliqué anteriormente, o sea, el descansar, el alimentarse, es el entrenamiento que no se ve. Entonces nosotros los vemos que están entrenando en la cancha, por ejemplo a Messi, pero luego tiene que ir a alimentarse correctamente y a descansar correctamente. Es parte de su trabajo. ¿Me explico? Entonces, todas las horas que puedan dormir, 8 como mínimo, es excelente. 8 es excelente, está muy bien. Y después, cada persona tiene un ritmo distinto de recuperación y reparación de tejidos. Entonces, hay deportistas que van a necesitar más o menos en relación a sus demandas y a su funcionamiento en general. Pero tenemos que poner como punto de partida las 8 horas. En nuestro medio, en los deportistas que vemos que compiten, por ejemplo, a nivel nacional y que muchas veces a nivel internacional, con todas las actividades diarias del colegio, etcétera, etcétera, no llegan a 8 horas. ¿Y el cuerpo dice basta? Sí, el cuerpo dice. No pensando en una enfermedad, Sí, el cuerpo dice sino basta. Que, bueno, agotado, sí, ¿no? Sí, hoy no me puedo mover, hoy no tengo ganas, sí. Hoy no, sí, el cuerpo no funciona. Sí, rotundamente sí. Y a veces uno reniega un montón en el consultorio con eso porque el deportista y la gente que hace ejercicio físico, no solamente el deportista de alto rendimiento de elite, sino también los deportistas a nivel recreativo, tienen una capacidad de resiliencia y de tolerar el dolor y de tolerar el cansancio y de llegar a casa cansado igual a agarrar las zapatillas del short y salir, que es admirable. Y que en un punto uno puede decir, wow, qué bueno, qué bien, mira la energía que tiene. Pero a veces a nuestro organismo no le gusta tanto, es lo que te explicaba antes. Hay personas que su organismo lo tolera bien, a una determinada carga de entrenamiento, y hay personas en las que su organismo no lo tolera bien. Y para eso estamos en el consultorio, para los médicos del deporte, para detectar estas pequeñas señales que nos manda el organismo e intentar relatar al paciente o hacer que el deportista entienda que esas señales tienen que ver con un estado de sobrecarga y que es bueno también el descanso. El descanso. O sea, no solo el descanso después de entrenar, sino también entrenar menos o entrenar distinto, sobre todo en los recreativos. Eso es importantísimo. Y en los deportistas de alto rendimiento es toda una entidad patológica el sobreentrenamiento, o sea, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hoy hablamos mucho de déficit energético relativo, que es una situación precisamente en la que entrenamos a un nivel y comemos a otro, entonces la cantidad de energía que le aportamos a nuestro organismo no alcanza para cubrir las necesidades vitales. Entonces, como el deportista tiene esta resiliencia y esta capacidad de la que te explicaba, el deporte lo sigue haciendo igual, a expensas de que el organismo va entrando en una situación de enfermedad relativa, porque las funciones vitales quedan relegadas a un costadito para cumplir con la práctica deportiva. Sí, ¿y ese desgaste te puede llevar a una situación más límite en la salud? Sí. Está descrito y tenemos casos. En las mujeres se ven alteraciones en los perfiles del hierro, alteraciones en la función hormonal, alteraciones en la función reproductiva. Son entidades patológicas fuertes y que luego para ir hacia atrás, para volver a un estado fisiológico aceptable, lleva mucho tiempo. En los varones se ven alteraciones de tipo hormonales y que también llevan a pérdida de la masa muscular, pérdida de alteración del sueño, pero es una entidad patológica ya con nombre y apellido que aparece más de lo habitual
y que aparece mucho en los deportistas recreacionales. En los deportistas de alto rendimiento y de elite, un poco menos, porque, como te comentaba anteriormente, los chicos están más controlados, los vemos más habitualmente, los vemos en el consultorio antes de una competencia importante seguro, y los que están en el contexto de un centro de alto rendimiento o de un club están controlados continuamente por su médico deportólogo. Lucila, lo último, ¿cuesta mucho formar, crear un deportista de alto rendimiento? Sí. O no. En realidad, el deportista de alto rendimiento un poquito nace, porque hay mucho de lo que el deportista trae genéticamente, y esto es un tema en la medicina del deporte que está también en auge y que se está mirando mucho. En principio se nace, se traen los genes, ese talento se va desarrollando. En la medida que hay un buen entrenador que detecta un talento y que lo va llevando de la mejor manera, de la más adecuada, y que hay un equipo de médicos, nutricionistas, que no siempre se puede, ¿eh? O sea, por eso te digo sí y no. Si vos tenés todo esto, todo el equipo interdisciplinario para contener al deportista, y sí, te puedo decir que sí, pero no siempre. En nuestro medio algunos sí, algunos no. En Argentina es mucho a pulmón. Yo trabajo en el medio privado, o sea que de todas maneras en el medio público tenemos médicos y en Buenos Aires y acá, etcétera, etcétera, pero podría decirte que sí, porque el niño nace y vos ya sabés que vas a hacer. Si vos tenés todo para ofrecerle, el entrenamiento, la alimentación, el descanso, el apoyo psicoemocional, ese solo, después el chico tiene lo suyo, lo psicoemocional lo trae. O sea, el deportista de elite, el que triunfa, tiene el talento a nivel motriz y el talento a nivel psicoemocional, y junta todo y va. Y adelante. Y acá en Argentina, viste que, o sea, los chicos salen del potero y son deportistas que triunfan en Europa, o sea que lo tenemos bastante fácil. Sí le podemos poner equipo interdisciplinario a la orden y a la mano. Gracias, Lucila. Muchas gracias. Gracias.